5 de la tarde, 32 minutos. Continuamos haciendo Buenos para Nada por Radio Emergente hasta las 19 y finalmente llegó, a pedido de nuestros oyentes, a pedido nuestro. Y lo quiero aclarar, ahora lo primero de todo está el señor Lisandro Carcavalo. Muchas gracias por venir. Le quiero contar a la gente un copado como nunca me pasó. Y no sé si existe en la historia de la radiofonía mundial alguien tan copado. Le decís, che, ¿podés tal día? Sí, no hay problema. ¿A tal hora? Sí, no hay problema. ¿Me pasás tu celular? Así te mando un mensaje. Sí, no hay problema. No tiene problema con nada. ¿Hay algo que le moleste? ¿Hay algo que se niegue? Muchas gracias ya me está poniendo presión igual. Por la buena onda, porque nunca nos pasó de que nos reciban, en este caso nosotros te recibimos a vos, ¿no? Pero que nos reciban el mensaje con tanta buena onda. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contento de estar acá, loco, a pleno. Muy contentos de tenerte nosotros, hay mucho para ahondar. Lo que hablábamos fuera de aire con los muchachos, como te das cuenta, somos unos niños, somos muy jóvenes. Sobre todo el señor de Boca, es una criatura de 19 años. Hablamos que pero grandote, boludo. Sí, decíamos que nacimos en la época equivocada y viendo el documental, en mi caso me tocó verlo en Plaza Francia, no conseguí entradas para las otras funciones. Noté mucho ese pensamiento de los pibes como nosotros, como che, nos perdimos cemento. No es tu caso, desde los 14 años dijiste que ibas, y la primera pregunta sería: ¿cuál fue la noche más inolvidable que tuviste en Cemento? Que imagino que fueron varias. Sí, en realidad, si tengo que destacar una noche así inolvidable, en Cemento fue la única vez que perdí el conocimiento, así que me desmayé. En un mosh, terminé del otro lado de la valla y bueno, de repente abro los ojos y estaba el cantante de Mauma, que era una banda, así estirando la mano, preocupado, decía, este flaco se murió acá. Y nada, por suerte no pasó nada, me levanté y seguí saltando y volví. Pero, claro, después muchas festivales muy importantes en su momento, como el Festival en contra de la guerra de Irak, que fue inolvidable, o sea... En los últimos tiempos ya. Sí, 2003, si no me equivoco. Después estuvo también el Festival por los Inundados de Santa Fe, el Caos 69, que hubo 2 o 3 ediciones, donde tocaba Orca, Cemental y un par de bandas metaleras de esa época. Y bueno, después bandas aisladas, ¿no? Catupecu, Árbol, que la primera época de Árbol nada que ver con lo que fue lo último, radial, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, tuve la suerte de pasar varias noches. También me acuerdo de bandas amigas en ese momento que llegaron a tocar en Cemento, y por ahí era ir a Cemento y había 20 personas y era un flash también verlo vacío, ¿no? Así que bueno, sí, tuve esa suerte. Adentrándonos ya en lo que es el documental en sí, hay material de archivo. ¿Cómo fue juntar ese material de archivo? Más de 100 horas dijiste que tenías, imaginamos un quilombo, sentarse a editar todo eso. Sí, y además elegir lo que vale verdaderamente la pena en temas de calidad, y también calculo que habría cosas muy grosas pero que capaz tuvieron que quedar afuera porque la calidad era paupérrima, no era utilizable en un documental. ¿Cómo eligieron todo eso? Sí, la verdad que bueno, tuvo mucho que ver con la construcción del guión. Lógicamente la calidad influyó un montón, más que nada no la calidad visual, sino la de sonido, porque la visual se entiende que es archivo y en determinadas épocas, si vas a mostrar algo del 85, 86, 87, de ahí hasta 90 y pico, sabés que la Handycam, digamos, las cámaras de mano, no es como la de ahora, que con un celular por ahí filmás en Super HD, entonces se sobreentiende. Teniendo en cuenta que es archivo. Ahora el sonido sí a veces puede llegar a molestar. Por ejemplo, tenía muchas ganas de poner archivo inédito de Los Brujos, fue muy complicado, y recopilar ese material, bueno, fue un laburo de producción muy arduo, un laburo de todos los días, de contactar videógrafos, de contactar a músicos que sabíamos que a lo mejor tenían algo, y la misma Katia Aleman nos dio un montón de archivos. Y bueno, fue digitalizarlo en tiempo real y estar horas y horas y horas enfrente de la compu viendo esos VHS, que en muchos casos tenían cosas maravillosas y en otros era ver un montón de boludeces que estaban grabadas arriba, qué sé yo. Pero debes haber encontrado de todo, ¿no? Sí, la verdad que muchas cosas, en algunos casos también muy copadas. Por ejemplo, me acuerdo que el Moncho de Minoría Activa me da un recital de ellos en Cemento, y de repente pasaba a un recital de ellos en Brasil con Zico Fitol, ¿viste? Y te colgabas a verlo, aunque no era de Cemento, claro, te colgabas. Más tentador, claro. Todo material tentador, así que no, la verdad que estuvo bueno, fueron muchas horas, pero la verdad que fue muy interesante. Ya que hablaste del material, ¿cuál fue la banda, si es que hay una, que sobresalió por las demás, la que más se copó y que te dio una bocha de material y dijiste,
qué bueno, pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para seleccionar entre todo esto? No, en lo que ¿Por fueron, cantidad o por calidad? Sí, en lo que fueron bandas, digamos, qué sé yo, La Renga nos dio un montón de material, Capanga nos dio todo un VHS de ellos en Cemento en el 2001, que aparece en la peli. Después, más que nada, nos dio mucho Katia, nos dio mucho la gente de Argentina Hardcore Punk también, que tienen su sitio y que está súper copado, tienen material de un montón de lugares, no solo de Cemento. Después nos dio Joaquín Amat, videógrafo histórico de Iorio, tiene, qué sé yo, asados con Iorio en el 90, donde ellos ensayaban, creo que era en San Justo. Loma del Mirador. Loma del Mirador, claro. Entonces, nada, Mariano Báez también, que hacía más o menos lo mismo, pero con Miranda. Qué sé yo, Christian Minzer, que también era biógrafo, pero de Catupecu. Entonces fuimos dando con esa gente que en esa época tenía cámaras y que seguía a los artistas. Y bueno, la verdad que todos nos han seguido un montón. Qué bueno eso, que todos los músicos del rock se abrieron para el documental. Sí, eso fue buenísimo. Eso. Después, bueno, por ejemplo, Gerardo Rivera, que es un fanático de Sumo. La cantidad de cosas que nos dio fue tremenda. Nahuel Carriaga, que es lo propio pero de Divididos. Entonces empezás a encontrarte con gente que es coleccionista y que está súper copada en que se muestren determinadas cosas en el marco de algo que sea fuera de YouTube, y que de verdad sume a la impronta, ¿no? Y sume a la cuestión de reivindicar o de mostrar ciertas cosas. A veces lo que se tiene más miedo es que se suba a YouTube y se olvide de dónde viene, o que simplemente quede perdido en el ciberespacio, ¿viste? Entonces, cuando le das el marco de película, les copa, y la verdad que es muy buena gente. Y una película que baja un mensaje Sí, sin duda. a nivel cultura, la reivindicación de Cemento como lugar y de Chabán como dueño de Cemento y fomentador de la cultura, y también como Chabán, algo que hablábamos la semana pasada aquí mismo al aire, como persona, porque no escuchamos en el documental y hablan figuras muy grosas, solo cosas buenas, dicen, para con Omar Chabán. Sí, acá hay algo muy interesante, ¿no? Que justamente el docu busca mostrar que nadie no se plantea, digamos, ni que sea inocente, ni la falta de responsabilidad. Todos sabemos Separar que fue responsable. las aguas, ¿no? Claro, pero también es cierto que el tipo tuvo el café Einstein en plena dictadura, y que después el loco abre este lugar para más de 1000 personas y le da oportunidad a todos. Entonces, sin duda no sabemos qué hubiese pasado si no estaba Cemento. La realidad es que estuvo, que la cabeza de ese lugar era Chabán, y que brindó muchas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, es tratar de... Era muy difícil o casi imposible, o nos hubiese parecido una falta de respeto y una falta de condición ante la verdad, digamos, no decir cómo era organizar un show ahí. Entonces era como casi obligado el paso de decir, bueno, el show se organizaba así, las oportunidades eran tales, y bueno, fueron respuestas que surgieron de ellos, no las armamos nosotros, ¿no? Además, para la gente que consume televisión, que por ahí no está en el ámbito del rock, poder ver cómo los músicos hablan de Omar, me parece que está bueno, que le dé una visión diferente, porque hoy hablas con una persona sobre Omar Chabán que no sabe del rock, que vio lo que pasó con Cromañón, se queda con esa mirada y listo. Hoy con eso está bueno, además abrir la cabeza a un montón de gente. Sí, sin duda, creo que el docu se trata de construir una verdad, ¿no? Y construir una verdad que tuvo que ver con el desarrollo de nuestra cultura, del arte, de las bandas, y que lo que pasó en Cromañón le podría haber pasado a cualquiera en cualquier lugar, porque había una inconsciencia generalizada en esa época, ¿no? También por eso el docu trata de esquivarle al tema, o no esquivarle, sino que es un docu de Cemento. Entonces, ¿por qué vamos a meternos No, está bien. Entonces, bueno, creo que de alguna forma, si bien sabemos que fue responsable porque era dueño del lugar, así como muchos otros, principalmente el Estado, también, ¿no? Sí. Creo que bueno, que de alguna forma se muestra esa parte de él, que también es bueno saberlo. Claro. En tu época de frecuente visitante de Cemento, donde ibas a ver varios recitales, ¿cuál fue, en tu memoria, el que más tengas pendiente en cuanto a lo bizarro o cosa más heavy que hayas visto que haya pasado dentro de Cemento? O afuera, ¿no? Con O la policía afuera, también. La verdad que no tengo así un recuerdo de algo bizarro, al menos no se me viene ahora. No, yo era muy pibe, ¿no? Y cuando cerró Cemento, cuando pasó lo de Cromañón, qué sé yo, tenía 17 años, creo.
18. Fue como una creo camada que, de gente que... Sí, como que nosotros, el otro día hablábamos con Nico Garzaba, que escribió el libro, que fuimos la última camada, ¿no? Que fue a Cemento. Y se quedaron como huérfanos de un Cemento. Sí, en realidad huérfanos quedamos nosotros, que es la generación que sigue, que no tenemos... Sí, pero ellos también. Nosotros les cortaron las piernas. Pues imagínate, 17, 18 años cierran todos los lugares, de repente. Sí. Nosotros terminábamos parando en la esquina de mi casa, me acuerdo. O sea, íbamos al pool y terminábamos en la esquina de mi casa todas las noches, porque aparte, años antes había estado la crisis del 2001, que también fue muy grosa, donde también hubo toque de queda en esa época y la yuta te frenaba. Duró muy poquito tiempo, pero también te frenaba porque te veían raro caminando en la calle. Y entonces como que fueron pasando situaciones en las que de repente, si bien mi juventud o mi adolescencia se dista mucho de la de mis viejos, o incluso de la de ustedes o la tuya, por ejemplo, sí vivimos cosas, no, pero corte, cuando uno tiene 17, 18, qué sé yo, salís todos los días, vas a recitales todo el tiempo, ¿entendés? Te juntás con los pibes a tomar birra de lunes a lunes, al menos yo lo viví así. Por ahí hoy ya voy solo más de lunes a viernes. Claro, ¿viste? Y en esa época yo me acuerdo de haber sentido ese choque, ¿no? Que cerraron los lugares, sobre todo porque siempre nos movimos con mis amigos en ambiente de bandas, no era que íbamos a bailar, o siempre nos movimos en ese círculo, y así como cierra Las Grietas y cierran un montón de lugares más. Eso fue un bajón, era empezar a buscar espacios y mismo teniendo banda, buscar dónde tocar. Así que no sé, en Cemento lo que sí me llevo es el concepto de lo que era el rock, ¿no? De que a partir de caer en un lugar como Cemento empecé a tocar la viola y me di cuenta que tuvo que ver mucho más adelante, porque uno cuando es un poco más grande se da cuenta de las cosas por ahí que lo influyeron. Cómo te repercute el pasado. Claro, ¿no? Entonces creo que Cemento tuvo mucho que ver en hoy sentir esa especie de nostalgia o de romanticismo que había en esa época, porque en esa época vos te enterabas de un recital porque te daban un volante, hoy te mandan un evento de Facebook. En esa época teníamos que llegar a los lugares con la IAT. Hoy llegás con el Google Maps. Entonces hay una cuestión muy distinta. Antes había una búsqueda. Si querías ir a ver una banda, tenías que ir a donde esté tocando esa banda, o tenía que venir alguien con un CD o con un cassette. Yo tengo 30 años, loco, y yo escuchaba en cassette, boludo. O sea, hoy mi hija hace videollamada con las amigas y escucha a cualquier artista en YouTube. Te enterabas vos en ese momento por un volante, quizás, de alguna fecha. Exacto, las fechas eran así, eran de boca en boca, o bueno, el suplemento sí, que yo llegué a consumirlo. Rock and Pop también. La Rock and Pop. Entonces, bueno, creo que esa cuestión de ir a Cemento, de ir a obras, y bueno, la experimenté, ¿no? La viví con mucho placer. Me acuerdo de ver a Molotov en obras y tener amigos un poco más grandes que me decían, uy, loco, yo los vi en Parque Avellaneda gratis hace 2 años. Y bueno, era así, claro, como, sí. O sea, a todos nos pasó esa de, uy, la puta madre, ¿por qué no nací un poco antes, no? Sí. Pero bueno, hay que también saber que hoy también hay una movida muy interesante, con bandas interesantes, con bandas under muy interesantes, que hay espacios. A lo mejor hoy estamos acá y capaz que en 20 años este es el nuevo semillero, ¿no? Puede ser el emergente, o puede ser la cultura del barrio, o el Salón Pueyrredón. Hay lugares que apuestan, ¿no? A la contracultura, a dar espacios, a fomentar. Pero sin dudas, bueno, está en nosotros tratar de ser activos y luchar por su permanencia, y no que lo cierren por cualquier boludez, ¿no? Qué sé yo, bueno, es un poco eso lo que pienso. Estamos con Lisandro Carcavallo, 5 de la tarde, 45 minutos. Primero que nada, te pedimos disculpas por el calor humano acá. Igual después de haber estado en Cemento, esto es una boludez. El olor a chivo de acá no pasa nada, ¿no? Escuchamos a Los Violadores, Represión, desde el disco En Vivo y Ruidoso. Ya seguimos con más de Lisandro Carcavallo y todo lo que respecta a Cemento, el documental. Continuamos haciendo Buenos para Nada, 5 de la tarde, 50 minutos, con el invitado de lujo de hoy, Lisandro Carcavallo. Hablábamos fuera de aire alguna referencia de Los Simpsons. Decíamos, Cemento está en la calle Estados Unidos, 1, 2, 3, 4, casi calle falsa 1, 2, 3. Por esto, sí. Nada más. Ahí está. Continuamos, hay muchas preguntas. Yo te quería preguntar,
más allá de lo del estacionamiento, que eso se hace hincapié, que es un puñal, sin spoilear mucho, las imágenes de los autos estacionados encima pertenece al gobierno de la ciudad. La primera sensación, lo primero que se te vino a la cabeza cuando volviste para presentar la película a Cemento, que vos mismo dijiste, no es Cemento, sí. Pero bueno, físicamente era el mismo lugar. Sí, el primer así choque lo tuve cuando fuimos a filmar, que bueno, fue como, habíamos citado un montón de gente para que forme parte de la peli y todo eso va a salir como en un lado B que estamos preparando. Y bueno, fue como un choque, ¿no? Ver ese lugar así. Y después ese día me acuerdo que llegué y vi las telas esas negras, no sé, que había ahí en Cemento. Y me fumé como 3 puchos antes de entrar, no podía entrar, boludo. O sea, llegué a las 5 o 6 de la tarde el día de la premiere y no podía entrar, boludo. Y cuando entré tuve así como mi momento a solas con Cemento. Y bueno, ahí un poco lo saludé, ¿no? Fue como... cuando en la cabeza se tiene un montón de cosas y te pasa todo por adentro. Después en la vorágine de la presentación, entre la prensa, los invitados, la familia, los amigos, como que bueno, estás ahí en el momento todo, pero mi momento lo tuve cuando entré, ¿no? Cuando llegué hubo muchos sentimientos encontrados, muchas sensaciones raras, porque bueno, la barra no está más, las gradas no están más, el escenario no está más. Pero bueno, claramente esa dirección encierra algo, ver las calles llenas de pibes de vuelta fue algo tremendo. Ver a chicos entrando y que se ponían a llorar, o ver a los músicos yéndose emocionados. Bueno, mismo cuando empezaron a hablar antes, cada decía, no sé, Luca Pro, ¡vamos Luca! Y se escuchaba aplauso todo el tiempo. Después volvió el espíritu de Cemento, estaba por lo menos sí, la gente. La verdad que sí, encima pasó algo, hubo 2 proyecciones ese día en Cemento. Y en la primera proyección arranca un recital de Sumo, en la parte que empieza la parte de rock, ¿no? Y se congela la pantalla, loco. Con Luca así. No, sí. Fue tremendo, fue fuertísimo. Estaban todos gritando, ¿dónde estás, Luca? ¿Dónde estás? ¿Viste? Digo, después nos enteramos que bueno, un par de fotógrafos se apoyaron en la consola, no importa. Pero el momento ese que se congeló eso la pantalla. No tenés que decirlo igual, no lo digas. Puedo dejarlo hay que mantener la mística. No, fue tremendo, fue muy emotivo, la verdad que fue una noche tremenda. Y ya que nos estamos poniendo melancólicos, entremos del todo en la melancolía. Hablábamos hace un rato de cómo nos sentíamos huérfanos, sin Cemento. ¿Cómo esta ausencia, sentís vos, desde tu opinión, cómo afecta esto al under hoy en día? Creo que bueno, un poco va a lo que hablábamos antes, ¿no? Antes había una búsqueda más intensa tal vez, o el que quería ver bandas y consumir bandas, de verdad tenías que ir a esos espacios. Hoy hay mucho más acceso a todo. Creo que el tema de Spotify, YouTube y que puedas ver, no sé, tocan Metallica en California y le pones y lo ves, por un lado está bueno, lógicamente, por otro lado se siente esa falta de búsqueda real del que quiere consumir eso, ¿no? Tal vez por eso, digo, al under siempre le costó. Cemento cuando empezó a tocar Divididos, la primera fecha fue un montón de gente porque pensaban que iba a salir Luca y que era toda una joda. Sí. Y después fueron 40 tipos. O sea, entonces eso claramente habla de una apuesta, ¿no? Hacia la banda, habla de una apuesta al arte, el a la crecimiento cultura. más allá de vender un disco, ¿no? Del crecimiento propio de la banda. A eso apostaba Chaván. Sí, mismo, digamos, hoy no existen más los discos de oro, los discos de platino, porque no sé, ahora debe ser Spotify visitas, de oro. Claro. No sé, tal cual. Entonces, el under siempre va a ser ese lugar donde vamos a encontrar artistas maravillosos. A algunos les va a tocar llegar, a otros no. ¿De qué depende? De un montón de cosas, de un montón. Depende también de que haya lugares para poder tocar. Claramente en eso estamos, ¿no? Hay pocos, verdaderamente hay pocos. Creo que en el under yo hoy veo bandas maravillosas. Creo que el under, ¿qué bandas sobre escuchás? todo, O sea, alguna... Y del under acá me gustan mucho los Rusos hijos de puta, me gustan mucho los Espíritus. Mejor afuera que adentro, gran banda también, que rockean. La banda del señor Lisandro, Licha. Me hace poner colorado. Tocaron acá, además. También acá, con la acá fue la cantante primera fecha. De los Rusos hijos de Los puta, Rusos con la Lulú. versión de Los Brujos muy buena. Y la verdad que sí, que veo que hay bandas que la mueven. La otra vez, por ejemplo, la batera de justamente Mejor Afuera que Adentro empezó a tocar una banda, Grupo Viesa, la fui a ver, me parece que está muy buena.
Bien, el de Boca se le iluminaron los ojitos. Planchazo. Una patada en las piernas. Claro, patada en la batería. Y bueno, creo que el under siempre va a tener el triángulo, loco. El triángulo es una banda de la puta madre. Creo que está buenísimo encontrarlas, que está buenísimo ir a los lugares a ver bandas. Yo voy mucho más a ver bandas under que al mainstream. Es decir, qué sé yo, vi tantas de pibe en lugares tan grandes que hoy no sé si me llama tanto la atención. Sí, el under sigue teniendo esa cuestión que a mí me gusta, ¿no? Ir al Salón Pueyrredón para mí es algo que no lo cambio por nada. Está. En cuanto a espacio físico, ¿crees que hay algún lugar que puede cubrir ese vacío que dejó Cemento? Que haya algún lugar que pueda construir esa mística, todo por un eso. lado me pasan dos cosas, ¿no? Creo que es un re tema que se presta al debate porque hay un montón de lugares desde donde verlo, ¿no? Por un lado veo que hay lugares como el Emergente, como el Salón, como la Cultura del Barrio, que como decía, que tal vez en 20 años nos demos cuenta que son el nuevo semillero, o menos quizás. Creo que apuestan y dan espacios. Ninguno tiene la capacidad de Cemento, o sea, también ese es un punto No, y las importante. condiciones también, depende de dónde lo mires, tenés razón. Si vos hablas de las condiciones, hoy no podés abrir un Claro. lugar con las condiciones de Cemento, no se puede. El asunto es que antes, digamos, Cemento tenía para más de 1000 personas. Tal vez hoy mantener un lugar así, con las cuestiones de seguridad y todo, es difícil. Por otro lado, el playlist de un pibe pasa de Daddy Yankee a Metallica. Antes no pasaba tampoco tanto eso, ¿no? Hoy es muy variado, hoy se hacen festivales muy variados. En qué sé yo, hace poco tocó Metallica con León Gieco con el Lollapalooza. Sí, increíble. Eso antes era impensado, que por un lado está bien, por otro es raro, digo, no sé, es para analizarlo, ¿no? Bueno, en Cemento tocó Damas Gratis y la gente del rock no se lo tomó muy bien. No, también Loco, tocó la Mona lugares Jiménez. del rock, por favor. Sí. Creo que lugares hay pocos, pero hay, al menos en Capital, hay lugares muy puntuales donde se desarrollan ciertos aspectos. Después, si reemplaza o no a Cemento, es difícil verlo tal vez hoy, ¿no? Creo que Cemento fue único, fue nuestro CBGB, fue nuestro lugar de auge, ¿no? De un, como dice Fernando Ruiz Díaz, una segunda camada del under y del rock que bueno, que ya pasó, ahora estaremos viviendo otra. Lo importante es reivindicar ese espacio, no que quede como un estacionamiento. Me parece que es súper importante lo que vos dijiste cuando arrancó la entrevista, de que todos los chicos puedan ver lo que pasó ahí, no quede como en ese vacío y que simplemente quede como el lugar que era de Chaván y que no está más, porque pasaron cosas muy importantes, no solo para la música, sino para el arte, para la cultura. Entonces, bueno, poder fomentar eso, aprender a partir de eso, que no vuelva a haber tragedias, y bueno, y crecer, loco, crecer a partir de ahí, ¿no? Chaván falleció hace un par de años. Me da mucha curiosidad qué le hubieras dicho o qué le hubieras preguntado si hubieras tenido la chance de entrevistarlo para el documental. A mí también. Y también la respuesta. La respuesta también hubiera sido un stand-up. Yo creo que no sé, sinceramente, que le hubiese preguntado. Le hubiese preguntado un montón de cosas. Primero, le hubiese preguntado por qué no se quedó donde estaba. Suponiendo que lo entreviste después de Cromañón, ¿no? Y bueno, y de partir de ahí le preguntaría todo, loco. ¿Cómo era organizar las fechas? ¿Por qué él daba esa permisibilidad? ¿Por qué hacía eso? Claro, ¿por qué él hacía eso? ¿De dónde partía? O salir afuera cuando los pibes por ahí decían, no, pero me faltan 5 pesos, somos 2. Bueno. Por otro lado, pasa, también claro. tengo un montón de entrevistas que le han hecho, que no forman parte de la peli, porque bueno, fue una decisión de que directamente la figura de él sea retratada por la palabra de otros, pero bueno, de todos modos tengo las entrevistas y sé mucho de lo que pensaba con respecto a esas cosas, entonces no, nada, qué sé yo le hubiese agradecido por todo lo que hizo, por la cultura, y bueno, lógicamente a todos nos apena mucho cómo se equivocó y cómo le pifió al final, pero bueno. Y también reconocer que le pudo pasar a otro en otro lugar, porque ningún lugar, no solamente Cemento o los lugares donde se tocaba rock, cumplían con las normas de seguridad. Mismo hoy Sí. hay lugares muy marcados como que están bien cuidados y seguramente tienen todo en regla, pero hay otros lugares que los que tocamos en el under
sabemos que puede pasar en cualquier momento cualquier cosa y vamos igual. Esa granada que se habla a veces de que se Exacto. pasa de mano en mano. Entonces digo, bueno, ¿por qué vamos? Y ahí es donde uno empieza a tratar de ver cuál es el rol que cumple, digo, cuál es, si está siendo pasivo, si está siendo activo ante esas cosas, ¿no? Porque yo hoy te puedo nombrar lugares que no están en regla y te das cuenta y no hace falta ser inspector, ¿me entendés? Sí, claro. Lugares que tenés que bajar una escalera para abajo y es un sótano y que están todos los cables pelados y que vos sabés que va a pasar algo, que puede pasar algo. Bueno, ¿por qué vamos a tocar? Y porque necesitamos tocar. Porque no se trata de clausurar, sino de que el Estado, en lugar de subsidiar un Big Mac, te puede subsidiar ese lugar y decir, loco, mira, yo te voy a poner la teca, ¿me entendés? Y no sé, hay posibilidades de establecer políticas culturales, ¿no? Digo, si anda mal una bombita, bueno, que el Estado venga y me ponga esa bombita, no es un gran gasto. Pero Sí. estamos fomentando el arte, a la cultura, el desarrollo de espacios. Se puede hacer de mil maneras. Por ejemplo, bueno, yo te arreglo tal cosa, pero vos una vez cada 3 meses me dejás que acá haga un evento de X verga. Bueno, y lo haces, ¿me entendés? Entonces digo, tampoco hace falta ser ministro de Cultura o tener un máster en Sentido desarrollo común, de nada, políticas ¿no? culturales, es sentido común. Yo no soy político y estoy Hay muy lejos de intenciones, serlo. pero también están las intenciones. Ay, claro, si hay intenciones, claramente se puede asistir a esos espacios para que de verdad puedan seguir fomentando. Cemento, el documental que nace también, dicho por tus propias palabras, quizás por la falta, ¿no?, de estas políticas culturales en los últimos años. Sabemos que a mitad de año va a haber nuevas funciones en la Biblioteca Nacional, no se sabe exactamente la fecha. Sí, 26 o 27. 26 o me acuerdo, 27 pero de es por ahí. junio. De junio. Sí. De junio, perfecto. Entonces la recomendamos ampliamente. Gracias por haber venido. Nos No, quedaríamos gracias a hablando ustedes, loco. horas sobre cemento. Y también te felicitamos porque hace muy poco te has recibido en ISEC, ¿no? En ISEC, sí. Ah, bien. Felicitaciones entonces por Muchas eso. gracias. Gracias por haber venido. La pasamos muy bien. Esperemos que vos la hayas Sí, pasado loco, bien disfruté la charla, así que sigan para adelante. Grandes productores, loco, la verdad que han investigado un montón. Me sorprende una bocha, boludo. He ido a cada programa que ni idea, boludo. Así que bien, boludo. Una Muchas bocha. gracias. Gracias. Lisandro Carcavalo pasó por Buenos para Nada.